Hay un momento muy particular en la vida emocional de las personas que crecen más rápido que los demás. Es ese punto en el que, sin hacer ningún esfuerzo consciente, empiecen a ver patrones donde antes solo veían situaciones aisladas, empiecen a conectar puntos, a detectar dinámicas, a comprender su historia desde otra perspectiva. Esto nos lleva a la primera señal psicológica de este tipo de crecimiento, la conciencia profunda y repentina de uno mismo. Quiero que entremos en este punto con calma, porque no es una simple autoconciencia como solemos escuchar en frases de autoayuda. Es algo mucho más hondo, casi neurológico. Es como si el cerebro encendiera una luz que llevaba años apagada. 1. Señal psicológica número 1. De pronto ves lo que antes no veías. En consulta escucho con frecuencia esta frase. Es como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. De repente entiendo mis reacciones, mis miedos, mis impulsos, incluso mis silencios. Ese de repente no es magia, es integración. Cuando atravesamos experiencias emocionalmente intensas, no necesariamente traumáticas, a veces basta un cambio vital profundo, el cerebro empieza a revisar información antigua. La amígdala, que guarda recuerdos emocionales, manda señales hacia la corteza prefrontal para reorganizar la narrativa interna. Y de este proceso surge una claridad nueva. No es raro que la persona experimente memorias que reaparecen sin haberlas buscado, sensaciones corporales que antes ignoraba, comprensión súbita de por qué actúa como actúa, capacidad nueva para nombrar emociones, intolerancia a aquello que antes soportaba. Es como si el sistema emocional dijera, basta de anestesias, ahora toca ver. En este punto, mucha gente se asusta. Piensa que algo va mal porque se siente más sensible o más vulnerable, pero en realidad es un signo de crecimiento. Cuando uno empieza a ver, empieza a sanar. 2. Señal psicológica número 2. Desapego acelerado de lo que no es auténtico. Otra característica muy evidente de quienes crecen rápido es que sin viscarlo, sueltan. Suelen decirme, no sé qué me pasa, pero ya no puedo estar en conversaciones vacías, relaciones que me desgastan, dinámicas que no tienen sentido. No es rebeldía, es que siento que mi energía es valiosa y tengo que cuidarla. Este desapego no es impulsividad, es madurez emocional. Cuando el cerebro deja de funcionar en modo supervivencia, amígdala hiperactiva, cortisol alto, se activa un modo más consciente, regulado por estructuras como la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior. Este modo permite distinguir con más claridad lo que nutre de lo que agota, lo que es amor de lo que es dependencia, lo que es lealtad de lo que es sacrificio, lo que es vínculo de lo que es miedo a estar solo. Y cuando uno empieza a ver la diferencia, soltar ya no se siente como una pérdida, sino como una decisión natural. Este proceso puede generar culpa. Muchas personas me dicen, siento que estoy dejando atrás a personas que han sido importantes para mí. Y yo siempre respondo, no las estás dejando atrás, estás dejando atrás la versión de ti que sostenía un vínculo que ya no te hacía bien. El crecimiento rápido exige espacios nuevos. 3. Señal psicológica número 3. Hiperobservación de patrones emocionales. Cuando una persona entra en esta fase de crecimiento, desarrolla una capacidad casi quirúrgica para observar. Se vuelve sensible a las dinámicas internas y externas. Esto no es ansiedad, aunque a veces se confunda. Es análisis profundo. Algunos ejemplos cotidianos que escucho constantemente. Ahora me doy cuenta cuando me estoy justificando para no molestar. Sé exactamente en qué momento empiezo a desconectarme en una conversación. Distingo cuando alguien me habla desde el amor o desde su herida. Puedo notar cuando mi cuerpo se tensa antes de que mi mente entienda por qué. La persona empieza a detectar sus propios patrones. El miedo al abandono. La tendencia a complacer. El impulso de callar para no generar conflicto. La necesidad de demostrar. La dificultad para recibir afecto. El hábito de anticipar lo peor. El simple hecho de ver estos patrones ya es crecimiento. Porque lo que se ve, se regula. Lo que se niega, se repite. En términos neurológicos, esta hiperobservación se debe a una mayor comunicación entre el sistema límbico y la red de atención del cerebro. Es una señal de reorganización profunda. 4. Señal psicológica número 4. Rechazo visceral a la incoherencia.
Esta señal es muy interesante. Las personas que crecen rápido desarrollan una sensibilidad especial hacia la incoherencia, la de los demás y la propia. La incoherencia emocional se siente como ruido, como si algo dentro del cuerpo dijera, aquí hay una mentira que no puedo sostener. Ejemplos: una conversación superficial que oculta un conflicto real. Un todo bien cuando el tono delata tristeza o rabia. Una relación en la que dices que estás bien, pero tu cuerpo se apaga. Un trabajo que parece estable pero te drena cada día. Una decisión tomada por miedo disfrazada de prudencia. Cuando el crecimiento interno se acelera, la persona no soporta estas disonancias. La incoherencia se vuelve insoportable porque el sistema nervioso ya no quiere vivir dividido. Un paciente lo describió así: siento que ya no tengo espacio dentro de mí para seguir pretendiendo. Esa frase resume esta señal mejor que cualquier explicación académica. 5. Señal psicológica número 5. Empieza a aparecer una calma nueva aunque haya caos alrededor. Paradójicamente, mientras por fuera la vida puede estar cambiando, por dentro surge una calma distinta. No una calma superficial, sino una calma que nace de la claridad. La claridad siempre trae paz, aunque duela. Esto ocurre porque cuando uno empieza a entender su historia, sus heridas, su manera de reaccionar, su forma de vincularse, el cuerpo deja de pelear. El sistema nervioso se regula. La respiración cambia, los pensamientos se ordenan. Es un momento muy particular porque conviven caos externo, limpieza interna, miedo por lo nuevo, serenidad por lo comprendido. Es como caminar por un puente que todavía está en construcción, pero sentir que por fin es el puente correcto. Las consecuencias cotidianas de estas señales. Estas señales no se quedan en teoría. Se manifiestan en la vida diaria con una fuerza enorme. Algunas consecuencias frecuentes son: se vuelven más selectivas las relaciones, disminuye la tolerancia al drama emocional, aumenta el deseo de honestidad, aparece una necesidad inmensa de descanso real. El cuerpo empieza a pedir silencio, pausa y autenticidad. Se vuelve más fácil decir no. La persona valora más la energía que el tiempo. Esto no es egoísmo, es salud emocional. El crecimiento rápido reorganiza prioridades. Ya no se busca complacer, sino ser coherente. Ya no se busca llenar vacíos, sino comprenderlos. Ya no se busca pertenecer a cualquier costo, sino elegir desde la verdad. El riesgo: confundir crecimiento con aislamiento. Hay algo importante que quiero señalar. A veces, cuando una persona crece rápido, siente que ya no encaja en su entorno habitual. Esto puede generar la sensación de estar solo o de estar muy adelantado emocionalmente respecto a quienes lo rodean. Pero esto no significa que debas aislarte. Significa que estás en transición. La transición emocional es ese periodo en el que dejamos una versión de nosotros mismos y todavía no hemos terminado de habitar la nueva. En este momento los vínculos también se reacomodan. La clave aquí es paciencia, porque aunque parezca que estás perdiendo mucho, en realidad estás creando espacio para vínculos más conscientes, relaciones más resonantes y decisiones más alineadas. ¿Lo que estas señales tienen en común? Las 5 señales tienen una raíz compartida: un cerebro que ya no quiere vivir desde la supervivencia, sino desde la conciencia. Y eso cambia todo. Cuando el cerebro deja de reaccionar automáticamente y empieza a observar, analizar, integrar, entender, entonces comienza el crecimiento profundo. No un crecimiento forzado, ni motivado por frases vacías, ni sostenido por impulsos pasajeros. Un crecimiento real, estable, maduro. Y lo más importante, un crecimiento que te prepara para una nueva forma de vivir. En la siguiente parte vamos a entrar en algo crucial: cómo se integran estas señales internamente, cómo se diferencia la intuición del miedo, cómo se forman los nuevos patrones y cómo se siente el proceso desde dentro. Hay un momento en el proceso de crecimiento acelerado en el que la persona siente que algo dentro de sí se está recolocando, como si las piezas internas, emociones, recuerdos, intuiciones, límites, heridas antiguas, comenzaran a organizarse de una manera nueva. No es un cambio visible desde fuera, sino un cambio silencioso, interno, que solo la propia persona puede sentir. Y este reordenamiento da lugar a una sensación compleja,
una mezcla de lucidez, vulnerabilidad y fuerza. En consulta suelo decir, el verdadero cambio no empieza cuando haces algo nuevo, sino cuando empiezas a sentir diferente por dentro. Y eso es exactamente lo que caracteriza esta fase del crecimiento rápido, la integración emocional. Aquí ya no estamos hablando de ver patrones ni de soltar lo que no es auténtico. Estamos entrando en el corazón del proceso. Cómo el sistema nervioso reorganiza la información. Cómo las heridas antiguas se iluminan. Cómo la intuición se afina. Y cómo el miedo empieza a perder su poder. 1. La integración emocional. El momento en el que el cuerpo empieza a decir la verdad antes que la mente. Esto es sorprendente para muchas personas, porque estamos acostumbrados a creer que pensar es lo que nos hace cambiar, pero no es así. Cambiamos cuando sentimos diferente. El cuerpo es el primer lugar donde se nota que algo interno está evolucionando. La respiración se hace más profunda. El pecho, que antes estaba tenso, se abre un poco. La mandíbula deja de apretar tanto. El estómago, que llevaba meses o años en alerta, se calma. El insomnio empieza a ceder. El cansancio cambia de calidad. Deja de ser agotamiento y se vuelve un cansancio de reparación. Esto no es magia emocional, es neurobiología pura. Cuando el cuerpo ya no está en estado de amenaza constante, el sistema parasimpático, el que calma, regula, repara, empieza a activarse, y con él se abre la puerta a la integración. La integración emocional no es eliminar emociones, sino permitir que el cuerpo reconozca lo que antes evitaba. Muchas personas me dicen en terapia, estoy llorando sin saber por qué. Siento como si mi cuerpo soltara cosas de años. No estoy triste, pero siento que me desbloqueo. Estas frases describen exactamente este proceso. Cuando la mente deja de bloquear, el cuerpo puede liberar. 2. Intuición versus ansiedad. El gran desafío interno. Una de las cosas más difíciles de esta etapa es distinguir qué parte de lo que sentimos es intuición y qué parte es ansiedad disfrazada de intuición. Y el cuerpo las experimenta de forma muy similar: activación, alerta, inquietud. La clave está en el aprender a diferenciar. La intuición es tranquila, breve, clara. Llega como un pequeño susurro que dice, esto no, esto sí, por aquí no vas. No se impone, no grita, no genera caos, solo señala. La ansiedad es ruidosa, insistente, repetitiva. Genera historias catastróficas, escenarios innecesarios, urgencias que no existen. Activa la amígdala, paraliza. La intuición te guía. La ansiedad te encierra. Pero cuando estás creciendo rápido, ambas se activan a la vez, porque estás entrando en terrenos nuevos, y el cerebro, que busca seguridad, necesita tiempo para aprender qué señales debe seguir y cuáles debe suavizar. En este punto, suelo invitar a mis pacientes a hacerse una pregunta que ayuda enormemente. ¿En lo que siento ahora, viene de una herida o de una verdad? La respuesta cambia todo. 3. La reaparición de heridas antiguas, señal de avance, no de retroceso. Hay algo que suele desconcertar mucho a las personas que están creciendo rápido. En esta etapa vuelven a aparecer heridas que creían superadas. No es extraño que regresen. Miedos antiguos, recuerdos que parecían cerrados, pensamientos de inseguridad, sensación de desprotección emocional, viejas dinámicas internas. Y la persona piensa que está retrocediendo, pero no es retroceso, es integración. Cuando creces, el cerebro revisa todo aquello que antes no pudo procesar. Saca las experiencias no digeridas, los momentos congelados, las emociones que quedaron guardadas para no colapsar. Esto sucede porque la nueva versión de ti tiene más recursos que la anterior. Lo que antes te dañaba, ahora puedes mirarlo con otra fuerza. Y el cerebro lo sabe. Por eso aparece nuevamente aquello que dolió.
porque ahora sí puedes sanarlo. 4. La observación sin juicio, el núcleo del cambio interno. El crecimiento real ocurre cuando puedes observar tus emociones sin castigarte por ellas. Esta es una de las capacidades más maduras de la mente humana. Mirar hacia adentro con compasión. Muchos pacientes me dicen, antes me juzgaba por sentir tanto. Me culpaba por no reaccionar como los demás. Me exigía no tener miedo. Pero en esta etapa del crecimiento aparece algo totalmente nuevo. La aceptación de la complejidad interna, la capacidad de sostener contradicciones, de validar emociones que antes rechazabas, de comprender tus reacciones sin etiquetarlas como buenas o malas. Un ejemplo claro es cuando empiezas a decirte a ti mismo, es normal que me duela. Tiene sentido que reaccione así. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya no necesito demostrar nada. Ese cambio de diálogo interno es una señal inequívoca de madurez emocional. La autocompasión no es debilidad, es regulación del sistema nervioso. 5. La aparición de una voz interna más sabia. Una de las experiencias más hermosas de esta fase es que empieza a surgir una voz interna diferente. No es la voz crítica, no es la voz del miedo, no es la voz de la exigencia. Es una voz tranquila, profunda, suave. La voz que dice, esto no es para ti. Aquí sí te sientes bien. Este vínculo es sano. Este límite es necesario. No te traiciones. Vuelve a ti. Es la voz de la parte más adulta, más íntegra, más consciente de ti. La voz que muchas personas nunca habían escuchado porque el ruido interno era demasiado fuerte. Una paciente me dijo una vez una frase que nunca olvidé. Siento que mi alma ha empezado a hablar. Y eso es exactamente lo que ocurre. Cuando la tormenta interna se calma, aparece la verdadera guía interior. 6. El cuerpo como brújula. Cuando la intuición se vuelve física. Otro fenómeno poderoso de esta etapa es que el cuerpo empieza a dar señales muy claras sobre lo que te hace bien y lo que te hace mal. Hay personas o lugares donde tu pecho se abre, otros donde sientes un nudo en el estómago. Hay decisiones que te generan paz antes de tomarlas, otras que te generan inquietud, aunque en teoría sean correctas. El cuerpo se vuelve una brújula emocional. Cuando uno crece internamente, la inteligencia del cuerpo se despierta. No te permite engañarte. No te permite permanecer donde hay incoherencia. No te permite jugar a ser quien ya no eres. Es una sabiduría profunda, instintiva, que estaba dormida. 7. El duelo por la identidad antigua. Crecer implica también soltar una versión anterior de ti. Y eso genera duelo. Muchos pacientes me dicen, siento que ya no soy quien era. No me reconozco, pero tampoco quiero volver atrás. Estoy entre dos identidades. Este periodo puede sentirse extraño. Una parte de ti todavía está acostumbrada a viejos patrones, pero otra parte ya no puede sostenerlos. La identidad antigua es conocida, cómoda, estable. La nueva todavía es incierta. Por eso esta etapa requiere paciencia, calma y mucha amabilidad hacia uno mismo, porque estás despidiéndote de quien fuiste para convertirte en quien estás destinado a ser. 8. El momento en que la vida empieza a responder a tu cambio interno. Algo maravilloso sucede hacia el final de esta etapa. Cuando cambias por dentro, la vida alrededor también empieza a cambiar. Aparecen nuevas personas, viejos vínculos se transforman, surgen oportunidades inesperadas. Sientes más sincronía. Tu energía trae experiencias distintas. Lo que antes te costaba, ahora fluye. La vida siempre responde a tu estado interno. Y cuando tú cambias profundamente, todo lo demás se recoloca para alinearse contigo. ¿Hacia dónde te lleva esta integración? La integración emocional no es el final del camino. Es el puente que conecta el crecimiento interno con la acción consciente. Las siguientes etapas ya no tienen que ver solo con comprender,
sino con encarnar, tomar decisiones más íntegras, comunicar con claridad, regular el sistema nervioso, vivir desde la coherencia en vez de la supervivencia. En la siguiente parte, vamos a profundizar en eso. Cómo actuar desde esta nueva conciencia, cómo cuidar el sistema nervioso para sostener el crecimiento y cómo comunicarte emocionalmente desde un lugar de autenticidad profunda. Hay un punto en el crecimiento emocional acelerado en el que mirar hacia adentro ya no es suficiente. Llega un momento en que esa claridad interna, esa reorganización profunda, esa intuición más fina, necesita traducirse en decisiones, en actos, en límites, en nuevas formas de comunicarte contigo mismo y con los demás. Es aquí donde muchas personas sienten miedo, porque pasar de la comprensión a la acción requiere coraje. Es salir del refugio interno para empezar a vivir desde la coherencia. En consulta suelo decir, no hay transformación real sin comportamiento alineado. Y esta parte del proceso es justamente eso, empezar a actuar, a hablar, a decidir y a relacionarte desde tu nueva conciencia. Esta cuarta etapa es preciosa y desafiante, a la vez, porque implica algo que no siempre es cómodo, vivir desde la verdad interior y sostenerlo aun cuando el mundo alrededor no lo entienda de inmediato. 1. Aprender a responder en lugar de reaccionar. La mayoría de las personas viven reacción automática, guiadas por el miedo, heridas antiguas, creencias heredadas o hábitos nunca cuestionados. Esa reactividad tiene un correlato neurobiológico: sistema nervioso en alerta, amígdala tomando el control y corteza prefrontal desconectada. Pero cuando alguien crece rápido y empieza a integrar su mundo interno, ocurre algo extraordinario. Empieza a responder en lugar de reaccionar. Antes discutías impulsivamente. Ahora respiras y eliges cómo comunicarte. Antes te callabas para evitar conflicto. Ahora expresas lo que sientes con serenidad. Antes decidías por miedo. Ahora sientes si algo te expande o te contrae. Antes te dejabas arrastrar por la emocionalidad ajena. Ahora observas y eliges no cargar lo que no te corresponde. Responder es un acto adulto. Reaccionar es un acto de supervivencia. Esta transición es una de las señales más claras de madurez emocional. 2. El arte del límite. Proteger tu energía sin herir. Una de las primeras acciones conscientes de esta fase es la capacidad de poner límites. No agresivos, no punitivos, sino adultos, tranquilos, firmes y compasivos. Ya no quiero explicar de más. No necesito justificar mi necesidad de espacio. Decir que no me da una paz que antes no conocía. Antes me agotaba sostener dinámicas desordenadas. Ahora simplemente no entro. Los límites no son rechazo, ni egoísmo, ni frialdad. Son higiene emocional. El sistema nervioso se regula cuando sabe que no vas a exponerte a situaciones que te lastimen. Y sí, al principio aparece culpa. Cada límite te pone frente al duelo por la versión de ti que callaba, que complacía, que decía sí queriendo decir no. Pero cada límite sano abre espacio para vínculos más auténticos. 3. La comunicación emocional consciente. En esta fase surge una nueva habilidad: decir la verdad sin atacar y escuchar sin defenderte. No es solo un cambio de palabras, sino de energía, intención y presencia. La comunicación consciente se sostiene en 3 pilares: claridad, saber lo que sientes; regulación, hablar desde la calma; y responsabilidad afectiva, expresar sin culpar, escuchar sin victimizarte. Ejemplos: esto que ocurrió me dolió, necesito que hablemos. No puedo con este ritmo, necesito descanso. Me importa esta relación, pero así no puedo seguir. Para que estemos bien, necesito límites más claros. Hablar desde la verdad no destruye vínculos, los depura. Quien se queda es porque puede encontrarte en tu autenticidad. Quien se va, libera espacio para lo que viene. 4. Cuidar el sistema nervioso, el corazón del crecimiento sostenido. Aquí la prioridad absoluta es cuidar tu sistema nervioso. Sin regulación, volverás a patrones antiguos por agotamiento.
Cuidarlo no es un lujo, es una necesidad fisiológica para pensar claro, sentir con coherencia y decidir desde la verdad. Algunas prácticas esenciales: ritmos que calman, silencio que integra, respiración que regula la amígdala, límites que protegen, movimiento que descarga tensión, sueño que permite procesar, espacios sin pantalla que reducen la sobreestimulación. No es casualidad que quienes crecen rápido necesitan más calma, descanso, naturaleza y momentos de baja intensidad. Están rehaciendo su arquitectura interna. El cerebro necesita ambientes que lo sostengan. 5. Dejar de salvar, dejar de cargar, dejar de compensar. Aparece una comprensión profunda. No puedes cargar con lo que no te corresponde. Los que crecen rápido suelen ser mediadores emocionales, salvadores silencios, amortiguadores del caos ajeno, quienes cargaban la energía emocional del entorno. Pero cuando el crecimiento se hace consciente, esta dinámica se deshace. Aparecen nuevas frases internas. Esto no es mío. Puedo escucharte, pero no sostendré tu caos. No resolveré lo que no quieres mirar. Mi bienestar no puede depender de estabilizar a otros. Y esto puede generar conflicto con quienes se beneficiaban de tu disponibilidad emocional, pero es necesario. No puedes crecer rápido sosteniendo dinámicas que te consumen. 6. Elegir desde la coherencia, no desde el miedo. Las decisiones empiezan a nacer desde otro lugar. Antes decidías por miedo a perder, decepcionar, estar solo, equivocarte o entrar en conflicto. Ahora decides por la paz, la coherencia, la intuición, la calma interior, la honestidad y la autoconexión. Este cambio es silencioso, pero transforma tu vida profundamente. Una paciente lo dijo así: antes decidía para sobrevivir, ahora decido para vivir. 7. Entender que el crecimiento tiene consecuencias. Crecimiento emocional no significa que todo se vuelva fácil, significa que se vuelve verdadero. Y lo verdadero trae consecuencias. Pierdes personas que encajaban con tu versión anterior, dejas espacios donde ya no vibras, te vuelves más selectivo, dices no más a menudo, dejas de tolerar dinámicas tóxicas, tu energía atrae nuevos vínculos y cambian tus prioridades. Algunas de estas consecuencias duelen, y es normal, pero no estás perdiendo estabilidad, estás ganando autenticidad. 8. La serenidad como brújula. Aparece una serenidad interna, casi espiritual, que dice: no tengo que correr, no tengo que demostrar, no tengo que convencer, no tengo que cargar, no tengo que forzar, estoy donde necesito estar. No es ausencia de problemas, es presencia de claridad. Esta serenidad es el punto desde el cual se construye la última etapa, la integración final, donde ya no solo actúas distinto, sino que te conviertes en una versión auténticamente nueva de ti mismo. Hay un momento en el proceso de cambio profundo en el que ya no se trata de entender, ni de analizar, ni de ordenar. Llega un punto en que el crecimiento deja de sentirse como un proceso y empieza a sentirse como una identidad, como si todo lo que has trabajado, las señales, la integración emocional, la regulación del sistema nervioso, los límites, la nueva forma de comunicarte, se sedimentara y tomara forma dentro de ti. Es entonces cuando aparece algo precioso, la integración final, la sensación de que ya no estás intentando cambiar, ya has cambiado. En consulta, suelo ver este momento con mucha claridad. La persona se sienta, respira y con un gesto casi imperceptible dice algo como: no sé explicarlo, pero ya no soy la misma persona. No lo dice con orgullo ni con angustia, lo dice con calma. Esa calma es la señal inequívoca de que la transición ha llegado al otro lado. Esta quinta etapa es un cierre, sí, pero no un final. Es más bien la consolidación de una versión más madura, más alineada y más auténtica. Una versión que ya no necesita luchar constantemente con el pasado porque ha aprendido a sostenerse en el presente. 1. El momento en que te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Lo primero que suele aparecer en esta fase es una evidencia práctica. Te encuentras en situaciones que antes te activaban
y notas que ya no reaccionas de la misma manera. Antes, un comentario hiriente te descolocaba durante días. Ahora, lo ves, respiras y decides cómo responder. Antes, una relación ambigua te despertaba ansiedad. Ahora, la falta de claridad te aleja de manera natural. Antes, el conflicto te aterraba. Ahora, entiendes que el conflicto no es una amenaza, sino una conversación pendiente. Antes, buscaban señales para sentirte seguro. Ahora, la seguridad nace de dentro. Estas transformaciones no ocurren de un día para otro. Son la consecuencia de haber estado trabajando en tu mundo interno de forma profunda y honesta. Pero en esta etapa, dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en tu forma natural de responder. Tu sistema nervioso ha aprendido un lenguaje nuevo. 2. La reconciliación con lo vivido. Otro fenómeno hermoso de esta fase es la reconciliación con la propia historia. Esto no significa idealizar el pasado ni justificar lo que dolió. Significa mirarlo desde un lugar más amplio. Hay personas que llegan a decirme, ahora veo por qué fui como fui. Entiendo lo que estaba intentando proteger. Comprendo a la persona que era antes de sanar. Ese nivel de comprensión es un acto de amor hacia uno mismo, porque ya no miras tu historia desde la vergüenza, la culpa o la exigencia, sino desde la compasión. El pasado deja de ser un enemigo. Se vuelve un territorio conocido, un lugar que ya no te persigue. La reconciliación no elimina el dolor de lo vivido, pero sí transforma la relación que tienes con él, y eso cambia toda tu percepción del presente. 3. El nacimiento de una identidad emocional más coherente. Hay un punto en este proceso donde ya no tienes que recordarte. Pon límites. Respira antes de responder. No cargues lo que no es tuyo. Escucha tu cuerpo. Elige desde la calma. Empiezas a hacerlo naturalmente. Es como si tu cerebro hubiera actualizado su software emocional. Los mecanismos antiguos, los de supervivencia, miedo, autoabandono, hipervigilancia, pierden fuerza. Y los mecanismos nuevos, coherencia, calma, intuición, límites, autosoporte, se vuelven dominantes. En esta etapa, la identidad deja de definirse por carencias y empieza a definirse por elecciones. Una paciente expresó esto con una frase preciosa. No sé en qué momento dejé de sobrevivir y comencé a vivir. Ese es el espíritu de esta fase, vivir desde la elección, no desde el miedo. 4. La intuición se vuelve un modo de vida. Si en la etapa anterior la intuición aparecía como una voz suave, aquí esa voz se convierte en guía estable. Ya no dudas tanto de ti. Ya no necesitas tantas señales externas. Ya no te cuestionas cada emoción. La intuición madura tiene características muy concretas. Es tranquila, es consistente, te da dirección, no necesita explicaciones, no compite con el miedo, lo atraviesa. Y lo más importante, se siente en el cuerpo. El cuerpo se convierte en mapa. Lo que te expande es un sí. Lo que te contrae es un no. Lo que te deja en calma es un camino. Lo que te agita sin sentido es una advertencia. La intuición en esta fase no es impulsividad, es sabiduría emocional depurada. 5. La capacidad de sostener el silencio interno. Una de las señales más profundas de esta etapa es que el silencio deja de asustarte. Antes, el silencio podía generar ansiedad, porque en él aparecían pensamientos, heridas, recuerdos o dudas. Ahora el silencio se vuelve hogar. La mente deja de ser un lugar ruidoso y empieza a ser un espacio habitable. Ya no huyes del encuentro contigo. ¿Has aprendido a escucharte sin temor? Cuando alguien llega a este punto, lo noto enseguida. La persona habla menos, pero sus palabras tienen más peso. No necesita explicarlo todo. No necesita justificarse. Ha aprendido que el poder no está en demostrar, sino en estar presente. 6.
La nueva manera de vincularte. Relaciones más conscientes. En esta etapa la forma de relacionarte cambia profundamente, no porque te vuelvas más exigente, sino porque te vuelves más auténtico. Empiezas a buscar relaciones que aporten calma, se basen en la honestidad, respeten límites, valoren tu energía, se sostengan desde la reciprocidad, permitan la vulnerabilidad, sumen en vez de confundir. Las relaciones ya no se eligen por necesidad, por costumbre o por miedo a estar solo. Se eligen por resonancia. Y esta resonancia no es química impulsiva, sino afinidad emocional. Una afinidad que solo se reconoce cuando has aprendido a habitarte. 7. La madurez de no necesitar cerrar cada historia. Una señal muy profunda de crecimiento es que ya no necesitas que todas las situaciones tengan un cierre perfecto. A veces la vida no te da explicaciones. A veces la otra persona no puede decir lo que sientes que debería decir. A veces no hay disculpas. A veces no hay claridad. A veces la historia se queda incompleta. Y aún así, en esta etapa, aprendes a seguir adelante. La necesidad de cierre viene del miedo. La capacidad de continuar viene de la madurez. Cuando puedes avanzar aunque algo quede abierto, significa que tu centro ya no está fuera, sino dentro. 8. La sensación de estar alineado con tu vida. Esta es quizás la sensación más poderosa de todas. Por primera vez sientes que tu vida y tu interior van en la misma dirección. La coherencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de caminar. Notas cosas como, esto soy yo, este ritmo sí puedo sostenerlo, esta decisión nació de la verdad, este vínculo se siente limpio, este límite me dio paz, este silencio me nutre. Y empiezas a construir desde otro lugar, desde una identidad regulada, no reactiva, madura, no rígida, consciente, no temerosa. 9. El legado interno del crecimiento rápido. El crecimiento rápido no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien consciente. No elimina tus heridas, pero te da herramientas. No quita tus emociones, pero te da lenguaje para expresarlas. No borra tu pasado, pero lo coloca en un sitio donde ya no gobierna tu presente. El legado de este proceso es enorme. Tienes más calma, te entiendes más, te traicionas menos, ves patrones con claridad, tomas decisiones que te sostienen, necesitas menos validación externa, te vuelves más compasivo contigo y con los demás. Ese es el resultado final, una vida vivida desde la lucidez afectiva. 10. El cierre íntimo. Una pregunta final y una certeza. Quiero cerrar esta última parte con dos cosas. Una pregunta para que sigas reflexionando y una certeza para que sigas caminando. La pregunta, ¿qué versión de ti está emergiendo en este momento que necesita tu apoyo, tu paciencia y tu protección? Y ahora la certeza. No estás roto, estás reordinándote. No estás perdiendo nada esencial, estás dejando espacio. No estás cambiando demasiado rápido, estás cambiando a la velocidad de tu verdad. El crecimiento profundo no destruye, revela. No te aleja de quién eres, te devuelve. No te fragmenta, te integra. Has llegado al final de este proceso, pero en realidad estás al comienzo de una forma más consciente y más amable de vivir. Si deseas que exploremos un epílogo, una versión resumida, ¿alguna vez has sentido que, mientras otros repiten los mismos errores año tras año, tú avanzas como si en tu interior hubiera una fuerza silenciosa que te empuja a comprender, a sanar, a evolucionar? A veces ese crecimiento acelerado no se nota desde fuera, pero dentro se siente como una mezcla de claridad, cansancio emocional y una sensibilidad que otros no siempre comprenden. Muchas personas me dicen en consulta, siento que he cambiado más en 6 meses que en los últimos 6 años, pero no sé si eso es bueno o si simplemente estoy agotado. Este es el punto de partida de algo profundo.
Hay personas que por su forma de sentir, de pensar y de mirar la vida, crecen psicológicamente más rápido que la mayoría. Quiero que empecemos desde ese momento íntimo en el que uno se pregunta, ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué los otros parecen vivir en automático mientras yo no puedo evitar cuestionarlo todo? Detrás de esta sensación hay una mezcla fascinante de neurobiología, personalidad, heridas antiguas y una enorme sensibilidad emocional. No es casualidad, es un patrón. Cuando observo este fenómeno en pacientes, hay algo que se repite, un cerebro que procesa la experiencia con más profundidad. Personas cuya amígdala, ese radar del peligro, no solo detecta amenazas, sino también matices emocionales, incoherencias, microgestos, sensaciones internas, y al mismo tiempo, una corteza prefrontal muy activa, intentando integrar, ordenar, darle sentido a lo que viven. Esta combinación genera un tipo de conciencia que a veces se siente como una bendición y otras como un peso. Pero crecer rápido no significa crecer fácil. De hecho, el crecimiento acelerado suele ocurrir después de momentos críticos, una pérdida, una ruptura, un cambio brusco, una decepción profunda o incluso un «ya no puedo más» dicho desde el cansancio del alma. Y en ese punto, algo se activa dentro de la persona, una especie de reorganización interna que la hace mirar la vida con una lucidez nueva. Hoy quiero acompañarte a explorar 5 señales psicológicas que caracterizan a quienes crecen más rápido que los demás, pero antes necesitamos comprender el terreno emocional donde este crecimiento sucede. Porque toda evolución nace en un punto, el momento en que la historia que vivíamos deja de encajar con la persona en la que nos estamos convirtiendo. Cuando alguien crece de forma acelerada, suele pasar por un periodo de disonancia. Esto ya no me sirve. Esta relación no me nutre. No quiero seguir respondiendo así. Y esa sensación a veces se confunde con fracaso, con sensibilidad excesiva o con inestabilidad emocional. Sin embargo, cuando estudiamos lo que sucede a nivel neurobiológico, se entiende desde otro ángulo. El cerebro humano tiene una capacidad maravillosa llamada neuroplasticidad, la habilidad de reorganizarse, crear nuevas conexiones y soltar patrones antiguos. Pero la neuroplasticidad no se activa igual en todas las personas. Hay mentes que permanecen rígidas y hay otras que, frente al dolor o la incomodidad, se abren, se flexibilizan, buscan sentido. Estas últimas son las que crecen más rápido. En consulta lo veo continuamente. Personas que tras una crisis empiezan a observar su vida con honestidad radical. Les surge una mirada nueva, más profunda, casi como si despertaran de un sueño emocional. Y es ahí donde aparece uno de los primeros síntomas del crecimiento acelerado, el aumento súbito de conciencia. Ese despertar no es cómodo. Cuando la luz entra, ves lo que antes no querías ver, tus mecanismos de defensa, tus miedos, tus dependencias emocionales, las dinámicas de tus relaciones, los silencios que has mantenido para no perder a nadie, las veces que te has traicionado para encajar. El cerebro primero se asusta, la amígdala se activa, la adrenalina sube, pero después, cuando empiezas a comprender lo que ocurre, aparece una calma nueva. El orden empieza a reemplazar al caos. Y entonces surge una pregunta poderosa. ¿Qué hago ahora con todo esto que veo? Ese es el inicio del crecimiento real. Quiero que pienses un momento en ti. En las últimas semanas o meses, ¿has sentido que estás viendo cosas que antes no veías? ¿Que tu tolerancia al desorden emocional ha disminuido? ¿Que ya no puedes permanecer en lugares donde no te escuchas, no te cuidas o no te respetas? Estos son signos de que tu cerebro se está reconfigurando. Muchos pacientes me describen este proceso como si estuvieran viviendo con un velo delante de los ojos y de pronto se hubiera caído. Algo se aclara, la intuición se vuelve más precisa, las emociones se vuelven mensajes en lugar de enemigos, y lo que antes parecía normal empieza a sentirse insostenible. Pero atención, el crecimiento rápido no es lineal. Hay días de lucidez y días de cansancio, días de fuerza y días de vulnerabilidad. Esto no significa retroceso, significa integración. El cerebro necesita tiempo para incorporar las nuevas percepciones, al igual que un músculo necesita descanso después del esfuerzo. Y aquí aparece otro rasgo esencial de quienes crecen más rápido,
la capacidad de mirar hacia adentro sin huir. No todo el mundo lo hace. Hay quienes tapan, evitan, justifican, posponen. Pero hay un tipo de persona, quizás tú, que no puede evitar hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué reacciono así? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? Esa honestidad interna es un catalizador potentísimo. A nivel emocional, estas personas suelen vivir 3 procesos simultáneamente. Revisión de su historia, vuelven a mirar su pasado con otros ojos, reinterpretando experiencias. Reorganización del presente, ajustan relaciones, límites, hábitos y prioridades. Y visión del futuro, empiezan a desear cosas que antes no se permitían desear. Y este momento, aunque intenso, es extraordinariamente fértil. Hay una frase que repito mucho en consulta. No creces cuando quieres, creces cuando ya no puedes seguir igual. El crecimiento acelerado nace del agotamiento de un patrón. Cuando algo que antes funcionaba emocionalmente deja de funcionar, el cerebro abre una puerta nueva. Es ahí donde empiezan a aparecer las señales psicológicas que exploraremos en profundidad. Se trata de señales que no siempre son evidentes desde fuera, pero que internamente transforman completamente la manera de vivir, de vincularse, de sentir y de pensar. Antes de entrar en ellas, quiero que te quedes con una idea clave. Si sientes que estás cambiando rápido, no es inestabilidad, es expansión. El miedo aparece porque tu sistema nervioso está cruzando un umbral nuevo, pero la claridad aparece porque estás preparado emocionalmente para sostenerlo. Y aquí termina esta primera parte, el terreno emocional, neurobiológico y vital sobre el que se construye el crecimiento profundo.